Hola, soy José Luis Fuentes, profesor del Departamento de Proyectos de Ingeniería, y en esta presentación vamos a hablar de accesibilidad en los edificios, en concreto sobre ascensor accesible y rampa accesible. El objeto de la presentación es conocer la definición de ascensor accesible y de rampa accesible, que son conceptos necesarios para realizar un buen diseño y un diseño accesible de cualquier edificio o establecimiento de acuerdo con las indicaciones del documento básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad. En primer lugar, vamos a ver la definición de ascensor accesible. Un ascensor se considera como accesible cuando cumpla las condiciones de la norma UNE 8170 del 2004, así como las siguientes características. En primer lugar, que la botonera tenga caracteres en braille y alto relieve, contrastados cromáticamente con el resto de la cabina. Si se diera que hay un grupo de varios ascensores, el ascensor que se considera accesible debe tener una llamada individual o propia. Además, el ascensor accesible, si tiene que cumplir las condiciones de ascensor de emergencia, cumplirá las condiciones de incendios indicadas en el documento básico de seguridad contra incendios. Otro aspecto es el relativo a las cabinas. En función del tipo de edificio tendrán unas u otras condiciones. Por ejemplo, para edificios de otros usos, en función de la superficie útil, si es menor o igual a 1000 metros o es mayor a 1000 metros cuadrados, la superficie útil de las plantas distintas a las de acceso al edificio, y en función de la disposición de las puertas, las dimensiones de las cabinas serán unas u otras. Por ejemplo, si tenemos una superficie de las plantas superiores inferior a 1000 metros cuadrados y tenemos que hay una única puerta o las puertas de entrada y salida están enfrentadas, las dimensiones de la cabina será de 1 metro de ancho por 1,25 metros de profundidad. Aquí está de alguna manera la indicación de las medidas de anchura y profundidad. Con respecto a la definición de rampa accesible, en primer lugar, se considera rampa a cualquier itinerario con una dirección de la marcha claramente determinada, con una pendiente longitudinal superior al 4%. Si esa pendiente es inferior, pues no tendría la consideración de rampa. Entonces, las condiciones para considerarse una rampa accesible o una rampa perteneciente a un itinerario accesible son las siguientes. En primer lugar, con relativo a la pendiente. La pendiente longitudinal máxima será del 10% si la longitud es inferior a 3 metros, del 8% si su longitud es inferior a 6 metros y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se mide en el lado más desfavorable. La pendiente transversal de las rampas la rampa accesible o que pertenecen a los itinerarios accesibles es del 2% como máximo. Con respecto a los tramos tendrán una longitud máxima de 9 metros. La anchura útil de los tramos se determina en función de las exigencias de evacuación de la sección SI 3 del documento básico de seguridad contra incendios y estará libre de obstáculos en todo su recorrido. La anchura mínima útil se mide entre las paredes o las barreras de protección, sin descontar el espacio del pasamanos, siempre que éste no sobresalga más de 12 centímetros de la pared o de la barrera de protección correspondiente. Los tramos de una rampa accesible son rectos, o preferiblemente rectos, o en todo caso con un radio de curvatura de al menos 30 metros, y tendrán siempre una anchura mínima de 1,20 metros. Del mismo modo, deben disponer de una superficie horizontal al principio y al final de cada tramo con una longitud de 1,20 metros como mínimo en la dirección de la rampa y de anchura, la anchura de la rampa. Con respecto a las mesetas, si tenemos mesetas dispuestas en tramos de una rampa en la misma dirección, tendrán una anchura igual a la de la rampa y en este caso una longitud de 1,5 metros como mínimo. Si existe un cambio de dirección entre los tramos, la anchura de la rampa no se va a reducir a lo largo de la meseta, estando siempre libre de obstáculos y no habrá ninguna puerta que barra que el giro de apertura de esa puerta incida o invada ese ancho libre de obstáculos, a no ser que sea una puerta de una estancia de ocupación nula. No hay pasillos de anchura inferior a 1,20 metros ni puertas situados a menos de 1,50 metros de distancia del arranque de un tramo y del barrido de esas puertas, de manera que se eviten las interferencias entre las circulaciones de las personas con movilidad reducida y los posibles impactos con otras personas, así como que durante el proceso de abrir, pasar y cerrar la puerta no haya riesgo de caída por la rampa. Con respecto al pasamanos, todas las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, es decir, que sean rampas accesibles,
cuya pendiente sea mayor o igual al 6% y cuyo desnivel total sea mayor de 18,5 centímetros, dispondrán de un pasamanos continuo en todo su recorrido, incluyendo las mesetas y a ambos lados de la rampa. Si en el caso de la rampa tiene uno de los bordes libres, se dispondrá también un zócalo, un elemento de protección de 10 centímetros como mínimo, para evitar la caída de elementos sobre las personas que circulen por los tramos inferiores. Si la longitud del tramo excede 3 metros, ese pasamanos no solo estará durante todo el recorrido de la rampa, sino que además se prolongará 30 centímetros en los extremos en ambos lados. Los pasamanos normalmente están comprendidos entre una altura entre 90 y 110 centímetros, disponiendo un segundo pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 centímetros. El pasamanos es fácil, será firme y fácil de asir, estando separado el paramento al menos 4 centímetros, permitiendo que su sistema de sujeción, no interfiriendo en el paso continuo de la mano el sistema de sujeción del pasamanos. Como resumen de la presente presentación, hemos conocido las condiciones de ascensor accesible y hemos conocido las condiciones de rampa accesible. Se trata de dos elementos muy importantes a tener en cuenta en el diseño de itinerarios accesibles en los edificios de cualquier uso que estén de alguna manera bajo la reglamentación del Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad.